18, porque fiestas patrias, bueno, no sé si 18, profe Alejandro Sáenz, comunicador social que nos acompaña. Hoy día. Sí, es que yo digo, no sé si tan 18 porque son como de todo el año. Bueno, los chilenos tenemos esa característica de ser muy propensos a las celebraciones y a las fiestas. No tanto como los centroamericanos. Los venezolanos nos superan los costarricenses, pero le hacemos empeño comparado con los países europeos. Nos ponemos a tono en cierta medida, por lo menos para septiembre. Sí. Relataba Barros Arana a propósito de esto, de la idiosincrasia del chileno, que era para los españoles impresionante. Diego Barros Arana, ¿cierto? Y era impresionante cuando llegaron ellos a Chile, veían a los caciques mapuches hacer discursos de media hora arengando a su gente y usando un idioma que no tenía más de 500 vocablos. O sea, ¿cómo hablaban media hora si solo tenían 500 palabras? Comparadas con las 10.000 palabras que tiene el idioma español. Imagínense, bueno, la riqueza del idioma español es reconocida, ¿verdad?, en todo el mundo, por todos los demás lenguajes. Pero el idioma mapudungún no, pues era muy limitado en vocablos, en números, pero aún así los líderes mapuches arengaban a su gente y eran muy dados al histrionismo, a los ademanes. Entonces esta mezcla que formamos chilenos y españoles no podía ser de otro modo. Por algo somos tan buenos para la yaya. Y además, Connie, que hay que tener presente que los españoles que llegaron a Chile no eran españoles 100%. ¿Cierto? Porque eran españoles que de una zona de España que durante 500 años estuvo invadida por los moros, por los pueblos árabes. Por lo tanto, en los genes españoles que llegaron a Chile, venía también mucha sangre árabe, de donde algunos heredamos esta nariz así bien morrocotuda. Esa es árabe, no es española ni mapuche. Sí, oiga, profe, y lo que significa, claramente yo decía, sacamos todas estas chácharas y todos estos dichos, refranes chilenos, porque... Pucha, yo creo que se viene harto asadito en esta fecha y tenemos que hacer una vaca. Hay que hacer una vaca. Bueno, hacer una vaca es una palabra, es un dicho que tiene su origen en que antiguamente determinados trabajadores en el campo, en las faenas, sentían hambre y le mataban una vaca al patrón. Se la mataban nomás. Ahí tenemos una selección de los refranes que vamos a ir conversando. Hacer una vaca, pagar el animal comido. Y después había que pagar el animal. O sea, se comían la vaca, lo pasaban bien, pero después había que rendirle al patrón. Entonces ya, cabrito, hagamos la vaca. O sea, hagamos el dinero de la vaca que le comimos al patrón y que hay que pagársela. Bueno, tiene que ver con las costumbres. Los dichos y refranes son la mejor expresión de cómo se integraron los pueblos aborígenes prehispánicos que había en Chile en un lenguaje quechua, al norte muy influyente, y en el lenguaje mapudungún, mapuche, un poco más al sur. Y esa mezcla, ¿cierto?, con la fonética incluida, fue dando lugar a los dichos que además representan tantas costumbres. Costumbres. Y bueno, siguiendo con esta temática donde tenemos ahí la gráfica, el ser avispado. Bueno, ¿qué le ocurre a cualquier... Disculpa, espérate, avispado, no avispado. Perfecto, porque ¿tú crees que hay alguna avispa que acepte que alguien se meta a su casa? No. ¿Qué hace la avispa si tú vas a su casa? Salta en aleteo. Entonces, ser avispado es una forma de representar que hay que reaccionar así con energía y como las avispas. Cuando uno va, yo soy avispado, no dejo que nadie se meta a mi casa. Es un dicho que tiene que ver de las avispas, de las abejas, en realidad, porque antiguamente las avispas, que hoy día conocemos como avispas, no existían aquí en Chile. La chaqueta amarilla llegó 20 años atrás, aproximadamente 25 años atrás. ¿Y de la avispa pasamos a las moscas? Sí. Bueno, había que, para evitar las moscas, no había raid, no había ningún insecticida. Entonces, entre las pocas maneras que la gente tenía de evitar las moscas estaba tapar con un mantel. ¿Y ese mantel por qué? Por si las moscas. Se usaba un mantelito para tapar la comida por si las moscas. Y quedó el dicho por si las moscas. O sea, hacer cosas por si pasaba algo, por si las moscas, que es una representación precisamente de esto que se antepone a una situación y que van representando. Bueno, hoy día pocas personas tapan su comida con un mantelito, algunos todavía lo hacen, porque en general las mujeres son un poco más adictas al insecticida, ¿verdad? Yo veo algunos videos donde lo persiguen por todos lados, el pobre bicho camina, ya lleva una capa de insecticida, pero le siguen tirando. Es que cada vez son más resistentes esos bicharracos. Seguimos revisando estos refranes y dichos chilenos. Señor director, ahí usted me dice si seguimos con la lámina o vamos aquí como en la conversación. ¿Vamos a la conversación? Ojo al charqui.
Ojo al charqui. Claro, el charqui es una voz quechua Ya. que está presente en muchos de nuestros dichos. Y estar ojo al charqui, el charqui era la carne, lo que más se comía. Qué rico. Ojo, ¿por qué descubrieron América? Yo siempre lo explico. ¿Por qué descubrieron América? Porque no habían refrigeradores. O sea, si hubiesen existido los refrigeradores en España, ¿no habrían descubierto América? Yo creo que habrían pasado muchos años. ¿Por qué? Bueno, porque en España tenían el problema de conservar los alimentos. Sí. Y porque se mataba un animal y para tenerlo, para poder comérselo una semana después, había que ponerle muchas especias, Claro. condimentos. Y esos condimentos estaban en las Indias. Y tenían que ir a Y buscar. entonces salieron a buscar esos condimentos. Colón partió en busca de condimentos y llegó a América. Descubrió América buscando un reemplazo para el refrigerador, las especias que adobaban la carne. Entonces, estas cosas llevan también a que en nuestro país hay muchas cosas que tienen que ver con la falta de la refrigeración. Y el charqui era la carne que se mantenía durante tanto tiempo, ¿verdad? La carne reseca, no es muy rica comparado con un jugoso bife, pero era la forma en que se podía comer, porque no pretenderás tú que 10 días después de matar una vaca No. y tenerla ahí al Se ambiente. pierde todo. Claro, entonces por eso había que secarla y salarla para la mantención. Y profe, cuando uno está ahí medio, como que se me echó la yegua. Sí, bueno, justamente los caballos son animales muy poco propensos a echarse. Es más, hay animales que mueren, así caballos, que mueren porque el jinete les da y les da y les da. Entonces es muy raro que un caballo se eche, que una yegua se eche. O sea, tiene que estar muy agotada para que la yegua se eche. Entonces, Ya. cuando uno dice se me echó la yegua, Es lo porque que ya quiere no. decir es que estaba muy cansado, que trabajó mucho y Hoy- entonces... Dentro de esta reflexión y analizando todos estos dichos de dónde vienen, harto animal, porque pasar los chanchos entre mosca, avispa, yegua y el chancho. Es que como era la vida antes, a ver, no había internet, no había Sí. televisión, la gente vivía más conectado con la naturaleza y en la naturaleza estaban los animales. Pasar los chanchos tiene su origen en que la carne más antes de los españoles, los pueblos nuestros no comían carne. En el norte, la carne estaba reservada de llamas, de alpacas, solo a las clases superiores. Los esclavos no tenían derecho a comer carne. Y acá en el sur, los pueblos mapuches, ya habían agotado los caballos, que era la fuente de carne 500 años antes de que llegaran los españoles. Entonces la carne era un alimento muy ajeno Escaso. a la dieta. Y aparecen los españoles y democratizan la carne. Traen aves, gallinas, traen corderos, traen cerdos chancho. y también vacunos. Y desde luego lo que estaba más al alcance era las aves, ¿cierto? Más Y los económico. chanchos, porque para tener un vacuno había que tener un poco más de tierra y la gente tenía todo su pequeño terrenito ahí de, no sé, 600, 1000 metros cuadrados y ahí se podía tener un cerdo que se alimentara de las sobras que todos Sí. dejaban. Y cuando se mataba el cerdo era una ocasión especial porque además, como no había refrigerador, el cerdo se mataba y había que comérselo. ¿Y qué hacía entonces? Cuando uno mataba un cerdo, invitaba a familiares, amigos, parientes, y entre 30, 40, 50 se comían el chancho, lo pasaban chancho. Cuando el otro, después le tocaba al otro, ¿verdad? Claro. Se iba compartiendo un poco la matanza de los Aparte cerdos. tan sabrosito que el chanchito. No, tiene una ventaja que el cerdo, dicen, da aproximadamente un 75% de su peso lo entrega en productos comestibles. La A diferencia manteca. del vacuno, que solo entrega la mitad de su peso. O sea, un vacuno de 600 kilos te da 300 kilos de carne. El resto es el cuero, la cola Sí. y los huesos. Pero el chancho no, si pesa 200 kilos, el chancho da 170 kilos de carne. Entonces es bastante rentable la cosa con el chancho. Sale más económico, claro, y lo que significa también pasar los chanchos en estas festividades. Me imagino que harto cagüín había en esas celebraciones. Correcto. Está tirado el chancho, no está ahí, pero es de la misma, va por la misma línea. O sea, está tirado el chancho es una forma de decir, mira, ahí está el chancho, tirémoslo. O sea, está tirado, vamos a comerlo. Voy pasando por la casa de un amigo y tiene un chancho tirado a las brasas. Está tirado el chancho y yo listo. paso y como, porque en general faltaban comensales cuando se mataba un cerdo porque era para mucho más que los dueños de casa. Sí. Sobraba alimentación. Cagüín. ¿Cierto? Es también la forma en que se reunían antiguamente o sea, tener un cagüín hoy día es un sinónimo de conflicto. Bueno, antiguamente los cagüines eran las reuniones de loncos, Ya. que partían muy bien, pero terminaban siempre con pelea. Reunión por cualquier cosa. Y los mapuches, claro, son polémicos, ¿no? Y pelean a cabezazo. Mecha Yo corta. me tocó verlo. Mi madre era de Caragua, mi abuela,
nosotros pasábamos muchos veranos allá y nos impresionaba cuando se tomaban en las fiestas patrias precisamente a pelear y uno frente al otro, ¡pum! Cabezazo. Y ahí quedaban y de repente al tercer o cuarto cabezazo uno caía. Se acabó la pelea. Y estas peleas eran frecuentes en sus torneos, en sus fiestas y en sus reuniones. Las reuniones eran los cagüines. Entonces, cagüín sinónimo de conflicto y de pelea. Y hoy cagüín ya hay un enredo. Uno hay un conoce harto cagüinero ahí. Claro, cagüinero, mochero, pelador, dicen hoy día. ¿Ves tú cómo vamos a través de los refranes comprendiendo la idiosincrasia? Y conociendo también de nuestras raíces toda esta mezcla entre los refranes chilenos. ¿Y quién no se manda un condoro? Pero el condoro es nuevo, pues yo debo haber tenido, no sé, 25 años cuando se patentó el condoro. ¿Y por qué? Por Roberto Rojas, arquero. Sí. Yo jugaba fútbol al arco también. Roberto Rojas era uno de los mejores arqueros del fútbol chileno. La cosa con Brasil estaba muy peleada. Los brasileños aquí en Chile habían tenido un partido con mucho golpe. Tenso. Y los chilenos llegaron allá y armaron un cagüín. Y este cagüín fue inventar un corte, ¿cierto? Roberto Rojas, el arquero, que le había pegado una bengala o cualquier, y con eso parar el partido. Bueno, lo sorprendieron a Roberto Rojas. Sí. Y lo de él, su condoro, porque a él le llamaban el cóndor Rojas, quedó patentado como un condoro. O sea, una acción propia de Roberto Rojas, el arquero chileno, en el Maracaná, donde las cosas no salieron Para que bien. veamos que estos dichos no solamente tienen que ver con nuestros orígenes, sino también de lo que vamos viviendo en una época más moderna. Profe, el sushi, de hecho con la Cintia en producción estaba hablando y dije, yo nunca lo había escuchado. 100% mapuche, es un vocablo mapuche que se refiere al individuo al que tú mandas. Bueno, los mapuches no tenían junior, desde luego, Claro. porque tampoco tenían gerente, pero siempre había un mapuchito que era un poco más dado para los mandados, y a él lo mandaban a buscar esto, lo otro, cuando estaban en sus juegos, etc. Y a ese individuo que lo mandaban a todas partes, ellos le llamaban suche. Y de ahí viene la palabra que se usa sobre todo en el ejército. Es muy frecuente la palabra suche para referirse a los soldados de más bajo rango, a quienes los oficiales le dan órdenes domésticas, por decirlo así. Y estando más aquí en nuestra región, precisamente en Lota, hay uno que surge y que, de hecho, por eso también está ahí en la lámina, porque dije, no, o sea, acá el profe Bueno, con el patas negras. los trabajadores de la mina tenían turnos de 12 horas y la vía al interior de la mina era fuerte, muy intensa, y el hombre llegaba muy agotado a su casa después del turno de 12 horas y a descansar y no siempre cumplía con sus deberes maritales. Así que las mujeres en Lota vivían en un permanente déficit de instancias amorosas, razón por la cual ellas solían buscar compañía de otros varones. Y estos otros varones solían ser, bueno, desde luego varones con una libido más desarrollada. Claro, no tan cansados. Y solían ser también mineros. Entonces los mineros no se duchaban mucho, que digamos, y cuando venía entrando el dueño de casa, salía el que hacía la maldad y dejaba marcadas sus patitas negras en el piso, corriendo ahí porque venía el marido de la señora, dice, aquí anduvo un patas negras. Entonces, esa es una frase que representa la infidelidad de la mujer. Solo las de Lota, porque las otras yo sé que se portan en Concepción, esas cosas no ocurren. Probablemente eso pasaba allá nomás. Sí, Pasaba vaya a en todos saber lados. uno, las patas negras. Él y las patas negras, ¿sí? Patas negras y la patas negras, claro. ¿Algunos se han vuelto a la chaqueta? Sí. Sí, claro, porque la guerra civil de 1891, a ver, hasta hace 50 años atrás, cuando yo era niño, las personas teníamos un traje de domingo y una tenía de diario, ¿cierto? La ropa era muy cara, era muy cara. Traer un blue jean americano desde el extranjero. Se parchaba la ropa. Claro, le cobraban 3 veces su valor con los impuestos. Entonces, la ropa era un bien escaso. Las personas usaban la misma ropa todo el tiempo. Los soldados que volvían de Perú, de la Guerra del Pacífico, durante años seguían vistiendo los trajes militares con que habían combatido, gastados y envejecidos. Durante la Guerra Civil de 1891, o sea, esto es muy poco después de la Guerra del Pacífico, el bando de Balmaceda perdió. Entonces, cuando las cosas ya estaban, pero ya malenas malenas, otro dicho, las cosas estaban malenas para los balmacedistas, que perdieron, y por eso se mató el presidente José Manuel Balmaceda. Una manera de representarle al enemigo que ellos ya
se rendían, era sacarse la chaqueta y colocársela al revés. Se ponían la chaqueta al revés y entonces al frente decía, ya, se dio vuelta la chaqueta, se cambió de bando, pasa para acá, es prisionero, es un enemigo menos. Darse vuelta la chaqueta era un sinónimo de pasar al bando contrario y se implementó durante la Guerra Civil del año 91 bajo la presidencia de José Manuel Balmaceda. Bueno, algunos se siguen dando vuelta la chaqueta. Todavía, bueno, en la política hoy día eso es medio bastante frecuente. Donde calienta el sol, dicen algunos también. Y las cabras. En la misma época había un carrito, se llamaba cabra a un carrito de un pasajero, al más pequeño de los carros que tiraba un caballo. Desde luego eran carros que no los usaban varones, pasajeros, no. Normalmente este carrito que se llamaba cabra estaba reservado a las damas. Siempre, normalmente, habitualmente, a bordo de una cabra iba una dama. Entonces decir, ahí viene una cabra, era sinónimo de ahí viene una mujer. Y bueno, claro, si la mujer era cabra, el varón era cabro, de ahí vienen ya cabros. Pero primero fue cabra por las mujeres, ¿entiendes tú? Viene una cabra significa venía una mujer. Me gusta, me gusta. Y bueno, he visto que todavía, o sea, yo creo que todas las cabras y vienen las chiquillas también. Seguimos avanzando en estas gráficas con estos refranes y dichos chilenos junto a Alejandro Sáez, que nos acompaña constantemente acá en TVU. Y cómo no, en este 18 no le vamos a poner pino. Desde luego no tiene ninguna ciencia, ¿cierto? Ponerle pino es hacer más rico, algo más enérgico. Era a la empanada agregarle más carnecita con cebolla, más pino. Entonces, la frase agregarle pino se aplicaba no solo a enriquecer la empanada, a cualquier cosa que tú le pongas pino la estás enriqueciendo, la estás haciendo más contundente. En muchos alimentos, me decía, pero colócale más pino, o sea, estabas haciendo tallarino, cualquier cosa, ponerle pino era enriquecer ese alimento. Como la empanada se enriquecía con esta mezcla de cebolla y carne. ¡Ay, qué lo huevo, que porque te gustan las empanadas con huevo y con aceituna. Doble aceituna le pongo yo. Y grande la aceituna. Grande, carnuita. Algunos después de mucha empanada y muchas otras cosas andan con la mona. Andan con la mona porque eran frecuentes las monas antes, o los monos como mascotas. Y cuando la gente empezó a mirar las monas como caminaban así de un modo medio bailadito, ¿cierto? Y lo comparaban con los curados, ¿cierto? Tú andas curado, caminas igual que las monas. Entonces andar con la mona era caminar como la mona cuando uno andaba bien mareado y paseaba por las calles después de las fiestas bien entonado, perdiendo su ritmo. Y estas fiestas que algunos están que cortan las winchas por celebrar. Los antiguos partidores en la hípica, para las carreras de caballo, no eran estos partidores eléctricos, sino que era una wincha elástica, que en algún momento se cortaba que los caballos partieran. Bueno, los caballos muy ansiosos, que ya cortaban las winchas, eran caballos llenos de energía. Un hombre que corta las winchas es que tiene mucha hambre, que quiere ir rápido al baño o que quiere a una niña con mucha pasión. Entonces, cortar las winchas es estar ansioso por hacer algo bien particular, equivalente a correr una carrera, comer, ¿cierto? Amar o algo más, o algo parecido. Dentro de la ansiedad. Muchos de los dichos tienen que ver con este ímpetu y con esta picardía tan propia de los chilenos, de este pueblo tan particular que es el que se formó al mezclarse españoles y aborígenes acá. Sí, absolutamente. Y yo creo que todos hemos tenido algo marca chancho. Llegas a la casa, a tu señora le llevas cualquier implemento y dices, pero esa cuestión es marca chancho. Y uno queda absolutamente... Bueno, hubo una cerveza en Chile que fue muy famosa y era la cerveza marca Pig. Pig es chancho en inglés, ¿verdad? Y esta cerveza que fue muy popular porque era muy barata, fue reconocida por su bajo costo, no era muy buena, dio lugar a que alguien patentara en Chile los cigarrillos marca chancho, que era Pig, o sea, como el equivalente a la cerveza era el cigarrillo marca chancho, y los cigarrillos marca chancho eran definitivamente muy malos. Entonces, de ahí quedó como la marca chancho asociada a lo malo. Malena la cosa. No obstante que el chancho no merece ese, ¿cierto? Es un animal que ha sido bastante discriminado, porque anda con la cabeza abajo. Dicen que es sucio, el chancho no es sucio, tú lo puedes tener muy limpio, le gusta bañarse mucho más que a otros, y su alimento y su carne además es muy exquisita.
Pero el chancho es uno de los animales discriminados. Hoy día, después de la culebra, viene el chancho. ¿Eh? Sí, mira, podemos hacer también un día, ¿qué pasa ahí con los animalitos? El gato, la culebra y el chancho. Sí. Bueno, hoy día, martes 13, pues, los gatitos negros y que los van a... La discriminación humana más terrible ha sido hacia estos animales. Dicen que por eso caminan con la cabeza agacha, avergonzados de cómo los seres humanos los tratamos. Y son tan lindos. Ahora, yo creo que es cosa de atreverse, defender a los chanchos es una cosa de atreverse, de mojarse el potito nomás, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cuándo nos mojamos el potito? Bueno, nos mojamos el potito cuando vamos a caballo y tenemos que cruzar al otro lado. A algunos les da miedo cruzar al otro lado porque se mojan, sí, pero los que son más valientes y atrevidos cruzan el río, les sube el agua y se mojan el potito con el agua, con lo cual demuestran que tienen valor y coraje. Así que mojarse el potito es un sinónimo de tener valentía, coraje y cruzar el río, aunque yo me moje más arriba de las piedras, de las piernas. Claro, ahí a algunos les cuesta en este momento atreverse, ahí como hablamos anteriormente, el cortar las winchas. Seguimos revisando estos refranes y dichos chilenos. Usted me dice, señor director, nomás. Ya, le damos acá nomás con lo que no tenemos en gráfica. ¿Sí? Porque soltarse las trenzas. Bueno, la novia se viste de gala para su matrimonio, ¿cierto? Para su fiesta. Y llega vestida y siempre con trenzas, como era la usanza, y se pasea delante de sus invitados y todos la saludan y luce bella y hermosa con sus trenzas. Ya ando con un moñito, sí. O el moño, que es lo mismo. Bueno, en algún momento el novio le dice, ya se acabó la fiesta, toma a la novia, se la lleva al dormitorio y dice, y ahora a soltarse las trenzas. Entonces soltarse las trenzas era el comienzo de dar rienda suelta a la libido, de sucumbir a Eros, el dios del amor. Ay, me encanta, se pone poético, profe. Claro, pero como no, mezclar algo de Grecia con el pueblo mapuche, con los españoles en Chile no está de más. Soltarse las trenzas era sucumbir al deseo erótico. Y seguimos con temáticas de animales. Y me solté el cabello, como la cantante... Sí. ¿Ah? La Gloria Trevi. Gloria Trevi, ella soltaba el cabello. Sí, pues ahí y está claro lo que significaba en la canción de Gloria Trevi soltarse el cabello. Sí, pues liberarse de todo. Liberarse total. Profe, hablamos de algunos animales y bueno, después del matrimonio, soltarse las trenzas, me imagino que muchos quedarán pato. Correcto, porque es raro, ¿eh? Cuesta entender el tema pato. Bueno, hoy día es más difícil con estos blue jeans tan ajustados. Pero las personas cuando no tenían dinero en la calle, los antiguos pantalones eran anchos y tenían unos tremendos bolsillos, le decían bolsillos de payaso, porque eran bolsillos grandes. Entonces, para demostrar que no tenían dinero, se sacaban los bolsillos hacia afuera y los sacudían. ¿Ves? Le decían, no tengo nada. Entonces, claro, en la imagen era como un pato con alas, eran como las alas de un pato. De ahí vino, andar pato era sacarse los bolsillos, moverlos y no tener no tener nada de dinero, y los bolsillos aleteaban como las alas de los patos. Andar pato. Andar aleteando los bolsillos. Y volviendo al chanchito de nuevo, chancho en piedra. Bueno, es que el chancho en piedra era producido, se hacía el chancho en piedra precisamente moliéndolo completamente. Y esto derivó a que todo lo que se molía era asociado al chancho en piedra. Ah, ya, bueno, hasta música le tenemos ahí con chancho en piedra. El grupo ahora, sí. Bueno, en esta fecha no hay asado que se precie de tal si tú no tienes un chancho en piedra, ¿verdad? Oye, esta disputa, profe, del pebre con el chancho en piedra. Bueno, a ver, usted dígame cuál es el verdadero chancho. El chancho en piedra es anterior al pebre, desde luego. Anterior al pebre, sí, sin ninguna duda. Y es de nuestras tradiciones más antiguas, igual que las tortillas de rescoldo. Yo creo que son de los alimentos más originarios que tenemos hoy día nosotros, porque la forma de cocer el pan era en las brasas, entre medio del rescoldo, que quedaba de los fogones. Y luego de comerse una tortilla con chancho en piedra, el chanchito, algunos celebran mucho y se sacan la ñoña. Sí, es una voz quechua, ¿cierto? Y de ahí viene esta expresión que era, la ñoña está asociada a la caca. Entonces, cuando uno se asustaba o pasaba cualquier situación incómoda, tensa, defecar era una cosa como media normal. Ensuciarse de miedo, de terror, de pánico. Sacarse la ñoña es eso, enfrentar una situación tan crítica que quedó uno
bañado en excremento. Mira, no sabía eso, todos los días vamos aprendiendo algo. Y siguiendo quechua, con el... vos quechua, la volviendo ñoña. con lo quechua, el maestro Chasquilla. ¿Quién no ha tenido un maestro Chasquilla ahí para También hacer es una voz reli? quechua, claro, que tiene que ver con lo improvisado, con lo hecho así al tuntún nomás. Y de ahí viene que este maestro que improvisado, de la voz quechua también, es el que hace las cosas a media tinta. ¿Dónde no hay uno? Por aquí habrá pasado alguno también alguna vez. Ah, no, Cuando se caen de totalmente. repente las decoraciones. Sí. Es que la hizo un maestro Chasquilla, dice uno. O en la casa, cuando el marido le arregla a la mujer cualquier cosa, si ella Sí, no po. queda conforme, porque siempre quiere más. No, ese es un maestro Chasquilla. Tú eres muy Chasquilla para hacer las cosas. Y profe, para finalizar, a calzón quitado. Sí. Bueno, antiguamente en los cursos, en las escuelas, estaba permitido golpear a los niños. Entonces, cuando la maldad, el desorden que hacía un pequeño escolar estudiante era regular, no era muy alta, no era muy intensa, ponía sus manos, pum, y le llegaba un reglazo en las manos. Pero si el alumno hacía una maldad ya un poco mayor, se tenía que bajar los pantalones. Y ahí le llegaba el reglazo. Entonces, a calzón quitado es un sinónimo de una cosa muy fuerte, de una maldad muy grande. Andar en su origen, el dicho a calzón quitado, era cuando alguien de verdad hacía una embarrada muy grande que ameritaba una pena a calzón quitado. Con el tiempo fue derivando un poco como más atrevido, a calzón quitado más osado. Claro. A calzón quitado yo me muestro Sin nomás. tapujo. Sin tapujo. Pero en su origen estaba asociado al que hacía una embarrada muy grandota. Como las niñas de Valparaíso a lo mejor, a calzón quitado. Aplica el dicho. ¿Cierto? Puede ser. Alejandro, ¿sabes Oye, un dejar agrado. ese mensaje en estas fiestas patrias que tienen otro sentido claramente retomando esta presencialidad? A mirar el lado hermoso de la vida, de estas festividades, ¿cierto? A disfrutarla, a gozarla, a aprender a rescatar un poquito de nuestras raíces, porque cuando entendemos nuestras raíces, comprendemos nuestro futuro. Hablar del pasado no siempre es un retroceso y una pérdida de tiempo. Muchas veces es más bien una experiencia que enriquece y nos ayuda a mirar el futuro